Pendientes, atentos por ahí. Por ahí viene el Black Friday y el Cyber Monday y Aeronet ha preparado unas ofertas increíbles. Mañana, lunes 20 de noviembre, comienza el Go Faster Week con precios y ofertas especiales que estarán disponibles por solamente una semana, desde el lunes 20 al 27 de noviembre. La oferta que cambiará tu manera de conectarte está a la vuelta de la esquina. Busca las redes sociales de Aeronet PR, visita su website aeronetpr.com, aeronetpr.com o comunícase con ellos al 787-273-4143 para más detalles. La estabilidad, confianza y rapidez comprobada de Aeronet lo convierte en el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Y lo mejor, son una compañía 100% local. El mejor momento para cambiarte es esta semana. Acelera tu vida. Oferta por tiempo limitado. Di adiós a las descargas lentas con Aeronet. Tu vida online es instantánea. Aprovecha las ofertas del Go Faster Week, comenzando mañana, lunes 20 de noviembre, hasta el próximo lunes 27 de noviembre. El Go Faster Week está aquí. Conéctate, navega y disfruta en un internet rápido y confiable gracias a Aeronet. Bueno, amigos, bienvenidos a esta edición de Puestos por Problemas. Ustedes saben que yo pues tiendo a hacer lo que me sale del forro. Cuando Luisito Marí se va de viaje, y como él se ha ido de viaje en varias ocasiones este año, ¿verdad? Porque pues así es la vida. Así es la vida. Pues esta semana pues decidí seguir haciendo lo que me dé la gana. Así que habíamos tenido el compromiso de cuando en vez traer a un invitado que a muchos de ustedes les gusta para que viniera a tirotear. Y como ambos estamos en esta faceta de nuevos padres, pues estamos tratando de hacer que las cosas pasen, pero los itinerarios están complicados. Pero hoy pudimos cuadrar y estamos con el beneficio de la tecnología conectados. Así que le damos la bienvenida a Carlos Zagaldía. Hola. Buenas noches, Jonathan. Welcome back. Esto es la actividad más social que he tenido como en 2 semanas. Ay. Pero sin quejarme. Qué bueno. Y felicidades. Sé que te lo he dicho en privado, pero aprovecho la oportunidad para felicitarte a ti, a tu señora esposa, a tus papás, que son abuelos culecos, a todo el mundo, que sé que se están gozando a la baby. Una super bendición. Y felicidades a ti también. Qué bueno, gracias. Así mismo es. Mira, obviamente han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, pero tenemos que empezar con el FEI, porque el FEI tiene esencialmente, tiene activos 3 casos, potencialmente 4. Tiene el caso de Mayagüez que lograron sobrevivir, el caso de Ponce que lograron sobrevivir la primera etapa, y el caso de la representante Mariana Nogales, que está en esa vista alzada que ha durado, parece casi un mini juicio, porque Sí. ha durado un montón. Y de hecho se pospuso hasta el 20 de diciembre. Que eso no es malo, fíjate. No. A veces la gente entiende como que los casos del FEI debe ser automática la causa porque hay un montón de papeles. Pero ustedes, como te fijas, en estos casos te demuestran que puede que lleguen con cajas de papeles y papeles, pero eso no decide y eso no determina que haya una calidad dentro de esa evidencia. Definitivamente. Y por eso es que tienen que pasar todo ese trabajo, porque de los cientos y cientos de papeles que someten, pues, de dónde se desprende la cintila de evidencia para determinar causa probable para arresto en ese tema, pues, les toma mucho trabajo. Sí. Y hay algo que me llama la atención, porque han pasado varias cosas. En el caso de Mariana Nogales, el FEI aparentemente quiere intentar acusar a un testigo, un perito que ha traído el equipo de defensa de la representante Nogales. Y obviamente todos nos estamos preguntando realmente dónde está la jurisdicción, cuál es porque el deber ministerial
o lo que se le otorga al fiscal especial independiente es a aquellas personas que están cobijadas por la ley, ¿verdad? Y que son funcionarios El nombrados Tribunal por la ley. Supremo, eso se ha ido ampliando, Ok. Jonathan, con el pasar del tiempo. Antes había una limitación más aún a la figura del FEI, de la esfera de su jurisdicción, cuando se trataba de jefes de agencia y ciertos funcionarios. Con el pasar del tiempo, en el 2011, creo que fue 2012, se incluyó la ampliación de esa jurisdicción para incluir a personas privadas que actuaban en concierto y común acuerdo con el funcionario público para la comisión del delito. En el pasado había casos en donde el funcionario público era acusado por el FEI y la persona privada o el funcionario público de menor rango que no estaba cobijado por la ley del FEI tenía que procesar la justicia. Esto fraccionaba en ciertas instancias el proceso de un delito que involucra a varias personas. A veces estos delitos pues no los puede cometer una persona en particular porque envuelven a veces malversaciones de fondos, trámites, contrataciones. En el contexto de el actual, el Tribunal Supremo sí amplió un poco la jurisdicción del FEI y aclaró esos contornos en una decisión reciente, pero a lo que nos estamos enfrentando, y según yo entiendo que sucedió, el fiscal intimó que iba a acusar a un perito de la defensa por una conducta que no tiene que ver en nada ni con los hechos de este caso, sino conducta de él como abogado y CPA, que entiendo que tiene, no sé si tiene una licencia, pero definitivamente es contable. Y que ocurrió, tú sabes, quizás años atrás. El fiscal, pues, decirle a un juez que en medio de una vista de regla 6, donde no hay un jurado, donde el estándar de prueba es más mínimo, donde no necesariamente aplica las reglas de evidencia, empezar con una estrategia de que sí que vas a acusar a un testigo de la defensa por una cuestión que no, a mi juicio, es inmeritoria, pues es una técnica como de tratar de amedrentar a la persona. Yo dudo que este testigo se deje amedrentar. Es un abogado CPA, fue subsecretario, entiendo, de rentas internas en el Departamento de Hacienda en un momento. Debe tener conocimiento vasto de lo que puede y no puede hacer. Ahora, o sea, hacer eso como fiscal en medio de un juicio, eso nunca se ve bien, a menos que tú tengas algo que sea relativamente significativo. ¿Qué pudiera hacer el FEI con esto? Yo dudo que la jurisdicción, aún con la ampliación que ha existido, sea lo suficiente como para que le permitan a ellos acusar a un testigo por este tipo de cosas o por una declaración que surgió en el contexto de una vista de regla 6. En lo mínimo, si hubiese una admisión de algún delito, lo referirían al Departamento de Justicia, cosa que veo altamente improbable aquí. Yo vi que después de ese suceso judicial, entonces hubo una discusión pública por una conferencia de prensa de los abogados a quien conozco y respeto, son colegas, son algunos de ellos amigos, pero las imputaciones que hicieron los abogados al secretario de Hacienda, que yo hago la divulgación, que yo tengo una relación contractual con el Departamento de Hacienda y con el secretario en particular, que data de varios años atrás, y no voy a entrar en detalles de eso porque no me compete, pero hago el disclosure para que nadie venga a cuestionar. A decir nada, exacto. Pero, sí. Siendo uno un crítico ferviente de los abusos de poder, de la persecución política, habiendo sido mi familia víctima de eso, yo habiendo representado a sinnúmero de personas que le han fabricado casos y que tengo conocimiento y sé cómo manejar y cómo uno puede reaccionar en estos asuntos. La reacción de los abogados contra el secretario de Hacienda fue destemplada, fue, a mi juicio, farandulera. A mi juicio también fue descarnada de ninguna alegación concreta de persecución política o de persecución por parte de funcionarios altos que no mencionaron el nombre, que no
dieron ninguna evidencia sustancial en los 15 minutos, yo creo que duró la entrevista que dieron en televisión, que pueda ser razonable alguien concluir que hay una persecución en contra de estos abogados. Y yo critico grandemente al programa por haber hecho una promoción bastante amarillista y sensacionalista, dando a entender que estos abogados iban a hacer unas imputaciones contundentes en contra de personas en específico, con hechos concretos de lo que es una persecución. Utilizar el concepto de persecución tan livianamente contra el secretario de Hacienda y haberlo promovido un programa de televisión me parece una irresponsabilidad suprema y me parece una falta de temple de parte del equipo de defensa de Mariana Nogal. Y eso hay que dejarlo bien claro en el récord. Yo, en parte de mi función de abogado, defiendo personas, pero las cosas como son, y cuando están mal, y cuando no hay base para alegarlas, hay que decirlo así, independientemente de quiénes sean los abogados. Hay algo que a mí me ha volado la cabeza en este caso y llama la atención un poco. Son temas contributivos, son temas complicados. Y obviamente, tanto la defensa como el FEI tienen que traer elementos, tienen que traer peritos, expertos en la materia, para tratar de poner al juez, el juzgador de los hechos, que en esta etapa es quien decide, explicar terminología, digamos, compleja, porque ¿verdad? La teoría del caso, según el FEI, es que Mariana Nogales y su mamá y las entidades afiliadas generaron unos ingresos y que esos ingresos, esencialmente, no fueron reportados correctamente y que hubo un intento de defraudar al Estado. Básicamente lo que... Esa es la alegación, pero para eso pues obviamente hace falta explicarle a un tribunal, porque los jueces son peritos en derecho, no necesariamente en contribuciones, y yo no sé si tú recientemente has visto la extensión en números de páginas del Código de Rentas Internas y los distintos escenarios que aplican individuos, corporaciones, dependiendo de a qué se dedican, cuánto ganan, cuánto tributo. O sea, el sistema contributivo en Puerto Rico no es sencillo, y obviamente la prueba para probar un caso de esta naturaleza requiere un nivel de documentación y de testimonio experto que no es el común para una regla 6, donde típicamente la prueba que desfila en mínima, en muchas instancias ni tan siquiera desfilan, se admiten documentos. Los jueces determinan causas con la versión de un agente de la policía o con una declaración de un testigo solo, pero aquí pues no es el caso, y el Estado, cuando radica estos casos, pues tiene que cumplir con el rigor de presentar la prueba en su totalidad, y el tribunal pues le tiene que dar yo no estoy opuesto a que hayan vistas de regla 6 tan extensas, todo lo contrario. O sea, yo creo que eso es bueno. No hay nada peor en el sistema judicial que la oscuridad que permea la determinación de causa probable por el expediente. Y no hay nada más que atente contra el derecho a la confrontación a la prueba, a la Constitución, que el que encuentren a alguien causa para restringirle su libertad sin que tenga acceso a las declaraciones juradas de los testigos y a la evidencia. Yo no entiendo todavía cómo eso es permisible en un sistema democrático y en un sistema penal garantista con una Constitución que se dice que es de avanzada. Claro, y hay algo que me vuela la cabeza, y quizás vimos un poco una actuación distinta, por lo menos en esta primera etapa, en el caso de Ponce, donde el FEI pues logra pasar esa primera etapa, y allí solamente, a pesar de que habían filtraciones y se hablaba de toda esta, digamos, evidencia monumental y toda esta cosa, el FEI solamente radica 3 cargos.
particularmente, y utiliza una combinación de radicar por el expediente y llevar un testigo. Correcto. ¿Cómo se diferencia, a tu juicio, con la experiencia que tú has tenido, cómo tú ves esa actuación en el caso de Ponce versus, digamos, el caso de Mayagüez o el caso de la propia representante de Nogales, como tal? Es una decisión estratégica porque definitivamente en muchos de estos casos hay documentos públicos que se autentican por sí solos mediante un mecanismo de las reglas de evidencia con declaraciones juradas de funcionarios y se acreditan ciertos expedientes, y eso pues para un fiscal es más productivo entrar esos documentos de esa manera, y el testimonio que pueda ser el testimonio, como le dice en inglés, smoking gun o más incriminatorio, que da base a que haya una determinación, pues lo presentas en corte abierta. No lo tienes que presentar todo, no tienes que presentar todos tus testigos. Ellos pueden presentar una cintila de evidencia que demuestre que hay una conexión entre el imputado y el delito. Y en el caso de Ponce, ¿verdad? De lo que se alega, pues diría yo que es más que claro, ¿no? Ese sentir, ese rastro o la evidencia que se presume que hay. Bueno, yo no lo he seguido de cerca, pero de lo que yo he leído a nivel mediático y de lo que se ha discutido desde yo creo que la fase de la investigación, pues son unos hechos sumamente complicados y presumo que envuelven el testimonio de empleados que declararon que el alcalde les dijo que hiciera o no, que pagara, y toda esa evidencia la deben tener. Bien distinto a un caso puramente técnico contributivo. Sí. Y ahí estamos hablando de una directriz, de un patrono a un empleado, de una obediencia jerárquica para cometer un delito y encubrirlo también. Claro. Y hay algo que... ¿Por qué sigue sobreviviendo, a tu juicio, Zagal? ¿Por qué sigue sobreviviendo esta regla o este poder extraordinario que tiene el FEI de mandar a suspender particularmente alcaldes de sus puestos con las primeras etapas de un caso criminal, por ejemplo? Porque no hay voluntad política para enmendar eso, y porque es un mecanismo al final del día político. ¿Qué te puedo decir, Jonathan? Pero es que, o sea, ahora mismo el alcalde de Mayagüez. ¿Quién se le ocurrió la disposición de crear la UPAD y de otorgarle el poder de subvertir la democracia y de remover un alcalde mediante una determinación de causa probable de arresto? Eso, cuando hay una convicción, pues la ley fija unas disposiciones particulares de servicio público y de lo que puede o no una persona, y además que los políticos se enfrentan al calor del escrutinio público y del hecho de que sus constituyentes le pueden pedir la renuncia directamente y le quitan la confianza, que son los que se la dieron. Yo estoy bien opuesto a ese mecanismo de remoción de alcaldes por virtud de una determinación de una entidad que opera de manera oscura. Ahora vi que recientemente sacaron a una ex jueza, la ex jueza Eloína Torres Cancel, que es una juez muy, muy respetada de los criminales de San Juan. No entiendo por qué luego de una carrera judicial respetable quiere ser portavoz ahora de una entidad como el FEI, pero la vi recientemente y cada vez la presidenta del FEI le huye más a los medios de comunicación. No está dando entrevistas. No se atreve a dar cara con todas las controversias recientes que ha tenido la oficina del FEI, con el caso de Raúl Maldonado, que recientemente pues eso... Yo quisiera preguntar públicamente cuántos casos ha ganado el fiscal Núñez, el FEI Núñez, y cuántos ha perdido Mendoza. Mendoza ha perdido. ¿Y por qué siguen allí? Porque si te pierdes uno o dos casos, pues mire, muchas gracias por el servicio. Usted es fiscal especial independiente, usted no es empleado de esto por vida, ya se le acabaron los casos, los perdió. Los últimos que le dimos, pues los perdió con planteamientos frívolos
hizo un ridículo a nivel de las vistas judiciales, pues vaya y busque otro empleo, pero aquí hace falta gente nueva. Pero el panel del FEI, hasta que no remuevan a la presidenta, no va a tomar un camino distinto. ¿Y a ella le queda todavía término? Yo no sé. Ella no aparece públicamente hace un buen tiempo. Y ahora tiene una portavoz. Sí. Que es como que ellos contratan, es como contratar a tu propio abogado. Sí, Yo soy el FEI, pero yo necesito un abogado públicamente que como me va tan mal que los fiscales no pueden ni hablar ellos, pues tiene que contratar a una ex jueza para que la defienda públicamente. Pero nadie hace un escrutinio de eso, nadie le pregunta, ven acá, ¿cuándo usted contrató a esta persona? ¿Cuánto le paga? ¿Cuál es el proceso de reclutamiento de los fiscales? ¿Cuánto han cobrado? ¿Cómo los recluta? ¿Usted los evalúa en desempeño como en cualquier otro trabajo? Eso es un free for all allí. Ella, de hecho, yo he solicitado... Y lo cómico es, Jonathan, que yo llevo como 12 años discutiendo esto. Ya yo lo digo normal, antes me creaba más pasiones. Pero uno ve la discusión pública y llevan 10 años discutiendo lo mismo. Que si el FEI es bueno, que si no, que si se cayó un caso, que si lo someten por el expediente, que por qué, que si le fabricaron el caso a uno, que si se cayó, que este fiscal... Es como una cosa típica dinámica puertorriqueña de querer vivir en un círculo vicioso de discusión de lo mismo cada vez y nunca querer soltar las riendas y hacer un cambio. Pues eso es la oficina del FEI, es uno de esos ejemplos. Estaremos 30 años más discutiendo y me imagino que estos fiscales cumplirán 100 años y seguirán radicando disparates en los tribunales. Entonces irá a pelota dura a discutirlo, irá la familia y dirá que le fabricaron y ya se olvidarán de eso. Sí. Nunca alguien radica un proyecto. No responden en daños y perjuicios. Viene un legislador nuevo como Héctor Ferrer Jr. dice que lo quiere quitar o no, después dicen que no, se ponen de acuerdo y cuadra y de momento aparecen 2 o 3 fiscales allí contratados cobrando por hora que tú no sabes cómo llegaron, pero después te enteras. Poco a poco lo vas viendo cómo es que llegan ahí. Y vuelvo y yo le pregunto, ¿sabes? No he visto ningún artículo donde le pregunten, mire, el fiscal Núñez, usted que se pasa en estos casos y los pierde todos, ¿cuánto usted ha ganado? Sí. Salió algo de Mendoza. Al secretario de Justicia le preguntan cada vez que gana o pierde un caso. Y si un secretario de Justicia pierde casos de asesinato y de violaciones y de temas de menores corridos mucho, el pueblo le quita la confianza. Y en la oficina del FEI, pues no pasa nada. La presidenta sale de momento y dice que no, que ellos tienen un 90% de convicciones y bla, bla, bla. Pero eso no es lo que ve el pueblo. ¿Tú te acuerdas del caso del fiscal Esparra ese que lleva como 18 años? ¿Ese caso se ha acabado? Yo no creo que se ha acabado. ¿Ellos dan algún tipo de información sobre eso? No. Nunca. No. Pues que tomemos el caso de Mayagüez. El caso de Mayagüez lleva casi 2 años. Y con Jari Padilla de abogado estará 15. Mira, Pablo Casellas todavía está litigando. Por eso. Y ahora van a pelear para que lo saquen antes. Sí, porque la interpretación de la pena es más favorable, ¿no? Correcto. Principio de favorabilidad. Ay, Dios mío. Por eso es que la gente paga abogados. Para perder los Digo, casos, ¿verdad? Por eso. Y el Estado le debe pagar abogados para que ganen los casos, no para que los pierdan. Por eso. ¿No? Y se le paga para litigar. Y hay que ser creativo en la litigación. O sea, con el derecho. Punto. Sí, así es. O sea, como que... ¿Qué más? Podemos estar años hablando de esto. Pero mira, ya llevamos 10 y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y no va a pasar nada con el proyecto ese. O sea, el que radicó Héctor Ferrer y... Tú sabes. Porque el miedo aquí está siempre. Ferrer. En la política bueno, si yo radico un proyecto que quiere derogar el FEI, pues alguien me va a criticar y va a decir que es que no, que yo quiero... ¿cómo es? Pero es que nadie lo defiende bien, porque el primero que lo debe defender es el secretario de Justicia, que debe decir, ¿sabe qué? La ley del FEI está planteada de una premisa de que mi oficina es corrupta y que nosotros no podemos investigar nada de eso. Y el Departamento de Justicia no es corrupto. Y tenemos todas las fiscales al mando
que no hay que crear una cosa paralela con unos fiscales independientes, entre comillas, que le responden a otras personas, algunos de ellos, porque eso es obvio, y porque no lo hace el Departamento de Justicia. Estas razones de que siempre vienen con la explicación de Watergate y que esto se creó con el incidente, mire eso, bendito. Es que yo pudiese entender, Zagal, que un FEI para que justicia, digamos, investigue al gobernador o a funcionarios de la rama ejecutiva, digamos, pero utilizar la misma figura para alcalde. ¿Quién acusa a los congresistas, Jonathan? ¿Quién acusa a los congresistas? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la División de Integridad Pública, y ya, no hay que crear un FEI. Que si el presidente, pues ahí se crean los special prosecutors. Eso es ad hoc y eso es una cosa bien particular. Aquí a cualquier pájaro empleado público le quieren poner un FEI. Sí. Y les joden la vida. Eso lo han prostituido para generar y ampliar la jurisdicción de una oficina que es una jauja. Oye, y a veces se convierte en una cuestión política. O sea, casos que duran años o tiempo prolongado en investigación. Entonces aquellos piden continuation para extender el periodo investigativo. Pregúntele cómo es el estatus del caso del fiscal Esparra. Si eso se transó ya. Y si se transó, ¿por qué no lo han dicho? Mira, vamos a hablar del cocoteo en La Palma. ¿Cómo? Yo sabía que venía. ¿Qué te parece? ¿Cómo están los pájaros? ¿Ah? Hermano, ¿qué te puedo decir? Las primarias, parece que hay una afición a las primarias, pero yo creo que solamente ha anunciado un candidato. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque yo he escuchado que ha habido muchos anuncios de que voy a hacer un anuncio, pero todavía no he visto el anuncio y cuál es el compañero de papeleta. Pero es que aquí, o sea, hablando claro. Yo no entiendo por qué hay que hacer un anuncio a estas alturas. Eso es lo primero. Y lo segundo, hablando claro, ¿quién queda en el banco? O sea, ¿quién tú puedes mirar y decir, ok, pues este puede ser un candidato o candidata que la comisionada pueda anunciar y le añade a su campaña? Pues yo no veo a nadie. O sea, yo personalmente pienso el mejor candidato a comisionado residente que tenía el PNP es Luis Dávila Perna. Y no, yo también pienso lo mismo. Una pena que no vaya a aspirar. Las circunstancias no estuvieron a su favor, pero es incuestionable que es la mejor presentación que pudiera tener el PNP en Washington DC ahora mismo, para darle seriedad, continuidad, para entender los temas federales, hablar el mismo idioma que ellos, un abogado, ex cabildero de una firma multinacional que operaba en Washington, lleva trabajando los temas de Puerto Rico directamente por muchos años corridos y tiene unas conexiones probadas en el Partido Demócrata. Y yo creo que había un mejor candidato. Y creo ahora, que no tiene el name recognition o no, exacto, el partido lo podía vaquear 100% detrás y el candidato salía. Pero para eso tenía que haber una unión de mentes estratégicas, exacto, a nivel macro en la institución, que pudieran primero solidificar ese apoyo masivo al candidato que es a quien el gobernador le delegó la responsabilidad de los temas federales. Y segundo, alguien debió haber ido a los candidatos que no están capacitados o que no estaban tan capacitados para ser un poco más justos como Luisda y pedirle que desistieran de sus aspiraciones, como lo hacen las estructuras organizadas, los equipos de alto rendimiento y las organizaciones con un equipo de management que habla y el resto escucha. Pero las circunstancias aquí se dieron de una manera que fomentaron una primaria que posiblemente sea de 3 candidatos para la comisaría residente, y eso pues estará por verse quién será favorecido y les toca a ellos demostrar por qué es que tienen la capacitación para ir allá, y hay que cumplir con todos los requisitos. No es con unos sí y otros no, o porque sí, o porque
en esto yo no soy tan bueno. Tienen que ser buenos en todo. Pero hay algo, tú sabes que creo que a Luis Dávila, y coincido con todo lo que mencionas, pero yo cada vez me convenzo más que a lo mejor no era su timing, no era su tiempo, y que forzar la rueda, forzar la candidatura, como en un momento dado parecería ser que estaba pasando, eh, inclusive a un talento político como él, le iba a jugar en contra. O sea, Discrepo porque las ok. circunstancias están todas a tu favor. Tú estás en un partido de gobierno de mayoría. Mm, Si el gobernador y el resto del equipo del gobernador y todos los líderes sensatos te apoyan, pues tu candidatura va a ser línea con el partido, porque el PNP va a votar por, por la insignia y al final del día en las elecciones. Y no había necesidad de tanto candidato para la comisaría reciente. Esa es mi opinión personal. Ya lo que hay es lo que hay, y lo que queda es remar en la misma dirección antes de que alguien venga a decir, que dijo lo otro, que el podcast, que pide el audio. Aquí se va a apoyar al candidato que sea el candidato electo en la primaria, y va a tener todo el apoyo de mi parte para la candidatura a la comisaría residente. O sea, yo no estoy diciendo aquí que el hecho de que mi predilección fuese una implica que voy a rechazar totalmente, pero reconozco que hay unos flancos que estos candidatos que se han lanzado tienen que llenar, y tienen que trabajar en ello, y tienen que demostrar que cumplen con todos los requisitos para ocupar la comisaría residente en Washington. ¿Qué francos te preocupa de tus dos candidatos, por ejemplo? De los que han anunciado ¿Qué? ya. ¿Qué francos te preocupan? O sea, ¿qué cosas te preocupan de estos dos candidatos? Las relaciones que puedan tener en Washington, D.C., el conocimiento actualizado de los temas que están en discusión congresional, el conocimiento de quiénes son las personas que mueven los issues a nivel del cabildeo legislativo y congresional, quienes tengan arraigo dentro de los partidos a los cuales representan, cómo va a quedar la composición del Congreso y la presidencia en una próxima elección, y cómo ellos se perfilan con ambos candidatos, cómo se comunican en inglés, que es bien importante. Aquí nadie puede venir a decir que no, que el inglés no es importante. El inglés es bien importante, y cualquier persona que aspire a ir a Washington, D.C., tiene que hablar bien inglés y tiene que escribir bien inglés, y se tiene que comunicar con la capital federal como alguien que es totalmente bilingüe. No puede haber espacio para alguien que no sea totalmente bilingüe, y eso es una debilidad que cualquier candidato, si la tiene que trabajar en ella. No puede descansar en el ay bendito. Sí, sí. Y no puede pretender que él hablar español. O sea, no puede pretender que decir que es que Puerto Rico se habla español. Pues está bien, pero porque o sea, tú estás en un congreso colegiado, cabrón. El primer paso para la estadidad, Jonathan, es demostrar que uno tiene mayor dominio de dos lenguas que ellos mismos, que puede hablar con ellos con un rigor del lenguaje, con palabras concretas, conociendo los conceptos, conociendo la historia y sabiendo cuáles son las palabras claves que cada uno de estos sectores políticos quiere escuchar dentro del discurso, y entendiendo cómo comunicarlas, cómo encajar una con las otras para promover los intereses de Puerto Rico. No vas allí a tomarte fotos, no vas allí a crear relaciones personales. Las relaciones personales las tienes que tener antes de llegar allí. Y esta cosa que, por ejemplo, William Villafaña estaba diciendo, que él quería ser como un congresista independiente, como no afiliado. Pues yo pienso que va a tener que asesorarse bien si esa va a ser su propuesta, y tiene que plantear bien cuál va a ser su propuesta concreta para una elección, y yo espero que esté bien asesorado en cuanto a esos temas, y que empiece a demostrar que tiene todos los elementos, que no es que meramente llenó un vacío dentro de una candidatura y hubo una oportunidad que vio y entró. Eso no es el juego al cual debe aspirar ningún candidato del PNP. Salir por las circunstancias, hay que salir por el mérito, y porque vienes a empujar una agenda, y porque el 3 de enero o la fecha que sea que te toque montarte en un avión, vas a estar allí ya con los teléfonos de las personas a quien tienes que llamar, con las reuniones cuadradas y con los temas a atenderse, no a sentarte allí
en Old Levitt a comerte un hamburger y a esperar a ver quién te va a venir a ver o a conseguir una reunión. Como le gustan los Popu Kids, el Levitt, allí, ese peliculón. Eh, tú sabes. Ahora, hablando. A mí me gusta Levitt también. No, Eso no. bueno. Yo entiendo. Cuando fui allí, entiendo. Los entiendo, no los juzgo. Los entiendo. Pero, en la general, digamos, Pablito contra Quiquito o William. Porque ahora mismo. Yo no te voy a mentir, Jonathan. Yo no subestimo a ningún candidato. No subestimo a Pablo José, porque me consta de propio y personal conocimiento que es una persona que viene preparándose para ese lanzamiento de esa candidatura desde que yo creo que debe tener como 3 o 4 años. Sí. Y ha estado en los planes de su vida y ha perfilado una carrera y una estrategia política dirigida no a la comisaría, sino a la gobernación. Y empezó por la gobernación. Que es muy joven o no, que tiene unos mismos, esas pretensiones a veces pueden ser significativas de una prepotencia política que quizás no le corresponde. Pues esos son unos argumentos válidos, pero de que tiene un arraigo dentro de su partido, un reconocimiento de su nombre, de su abuelo, que todo eso genera pasión dentro de un grupo del electorado que va a venir habiendo trabajado en Washington, D.C., habiendo estudiado en Harvard, en Stanford, conociendo el idioma de inglés, teniendo relaciones en Washington que provienen posiblemente de su familia y de él también que debe haber desarrollado, y va a venir en una pelea agresiva. No creo que nadie deba dudar que tenga una capacidad de debatir buena, que estudia, que lee, y para un candidato del PNP enfrentarse en un debate político contra él, por más que digan que es flojo, no va a ser fácil. Yo lo digo como lo veo. Si yo fuera ellos y va a venir el momento donde los va a retar a los dos a un debate. Y yo no sé cómo van a reaccionar. Claro. Y no pueden pajarear. Acuérdate que él viene estudiando las estrategias de su abuelo, las implementa, las moderniza, las adapta. Y Cuchín en un debate, pues. Usted tenga. Claro. Y hay que estudiar. O sea, al final del día, o sea. Te aseguro que el muchacho ha visto todos los debates de su abuelo cientos de veces. Claro. Y esa preparación política de animal político, de persona que está enfascada en una candidatura desde que es joven, pues hay un libro de Malcolm Gladwell de Tipping Point, que él te habla de un montón de una trayectoria de muchas personas que les aplica el 10,000 hour rule. Y ahí entraba, él habla hasta de abogados, del fundador de Scadenars, habla de atletas, habla de distintas personas que todos coincidían en que cuando tú vas a ser alguien que va a excel o que vas a tener una excelencia marcada en algo que tú haces, muchas de estas personas cumplían con algo que ya le habían dedicado más de 10,000 horas a la actividad. Cuando hay alguien que viene a tratar de arrancar detrás, pues nunca lo vas a poder coger. Claro. Digo, podemos coger, pues, si le aplicamos esa métrica, pues Quiquito, todas las veces que ha intentado, pues quizás ya está llegando. Bueno, Quiquito debe tener un plan, porque él ha dicho siempre que le interesa esto. Y dentro de una primaria republicana en donde pues los números de Biden son los peores que ha tenido en su historia política, y la candidatura demócrata está compleja, y el tema de las guerras y el tema de China y todo esto, pues ¿cómo se va a perfilar un Quiquito ante una candidatura sólida de Donald Trump versus un William Villafañe? Son unas preguntas legítimas. Y la gobernación, el Canam. ¿Tú te vas a montar en el Canam? Yo no me monto en ningún tipo de vehículo que no tenga aire acondicionado, Jonathan. Esta isla hace mucho calor. Sin ningún tipo de temor a decirlo. Tú sudas cuando vas a correr y ese ejercicio, y para el carajo. Yo sudo a propósito. Sudo con cojones. Y puedo sudar 2 horas y acabo mojado.
pero si voy a transitar en las vías públicas de Puerto Rico, transito preferiblemente en vehículos de motor cerrado y con aire acondicionado Sí. que funcione bien. Y con una suspensión que sea más estable que un Y, canal. y sin música constitutiva de contaminación auditiva. O sea, sin trap y esas cosas así. Carajo. Pero Pero, tú sabes, yo apoyo al gobernador desde que es comisionado residente en el 2009, que salió junto a Luis Fortuño. Lo he apoyado desde toda su trayectoria, no tengo que esconderlo. Estoy interesado en que tenga una reelección. Mi respeto y reconocimiento a la comisionada residente como una gran política, siempre he estado ahí. He sido su abogado en pleito, he colaborado con ella en el PNP, he representado al PNP, al gobernador, a, a, a ambos. Pero personalmente, pues yo entiendo que el gobernador debe revalidar y el partido debe apoyarlo. No es una cuestión personal, no tengo nada en contra de Jennifer González ni razón para ello, pero mi apoyo está al gobernador de Puerto Rico. No creo que nadie esté diciendo nada sorprendente. pero, claro, pero, o sea, no sorprende. Pero desde el punto de vista de la carrera, porque Noticias saca unos números que pone el gobernador bastante cerca. El Nuevo Día saca otros números que no los pone cerca, pero sí los ponen sustancialmente más cerca de lo que lo habían puesto originalmente en febrero. Y sí hemos visto que el gobernador ha mejorado sus números. Digamos, los positivos, los negativos se han reducido sustancialmente. Eh, ¿Cómo se convence a un país que le gusta el baile, la botella, la baraja, la chabacanería, que es lo que quizás la marca de la campaña de la comisionada, whatever it is, versus el gobernador? O sea, ¿cómo tú corres contra eso? O sea, ¿cómo tú puedes seguir acortando la brecha para que la gente no te vea distante o de la élite? Yo creo que al final del día, cuando tú haces un anuncio, Jonathan, y como que prolongas tu anuncio y sigues diciendo que vas a anunciar, y no digo esto a tono de chiste, y dices que tienes tu anuncio y que tienes tu anuncio y que lo vas a anunciar y que va a ser en tal fecha y que anuncias que va a ser y que vas a anunciar tu candidato y nada de eso se concretiza de una manera rápida y concreta, la gente empieza a pensar de que puede haber un grado de desorganización o que realmente no tienen el tema cuadrado. Cada día tú ves, si tú tuvieras esa confianza en esa estrategia, tú verías que hubiera un blitz semanal diario de gente apoyando o de gente haciendo coro para cuando venga el anuncio suba, pero no, eso no se ha dado. Yo creo que eso demuestra que en cierta medida el comfort zone, la seguridad, lo que es algo que no representa incertidumbre dentro de las emociones de los electores, siempre es un factor a considerar. Yo creo que poco a poco la base del PNP se va a ir dando cuenta que lo que le conviene a los mejores intereses del partido, de los empleados públicos, de la estructura, de la estadidad, de la continuidad, de la reconstrucción, de las obras de gobierno que están tratando de que arranquen a todo pleno y vapor, pues lo que le conviene es una continuidad. No debe haber ahora mismo un cambio. Así que lo ideal sería que Jennifer González hubiese pactado con el gobernador una candidatura en el 2028 y que ella estuviera de la mano con él en este cuatrenio para poder estar al día en todo lo que vaya a ella a asumir la rienda una vez el anuncio que no va a correr. Y eso hubiera sido una transición para el PNP que garantizaría un gobierno de casi 20 años corrido. Sí, claro. Pero un gobierno de 20 años, digamos, electoralmente en Puerto Rico hay un desgaste natural del electorado. Hay un desgaste natural si no ven cambio, pero Exacto. la coyuntura de Puerto Rico, de la cantidad de fondos federales que hay, de reconstrucción, de proyectos, de carreteras, de mil cosas que requieren que haya un capitán de barco consistente por un periodo de tiempo largo. No puede haber cambia cuando está esto corriendo de esta manera. Definitivamente.
Y no puede haber peleas chiquitas en medio de un plan maestro. Cuando tú estás bregando con algo grande, no puedes estar enfocado en lo chiquito. Sí. Y ahora lo electoral, la política interna del PNP es chiquita en comparación a lo que hay en la mesa. Y el PNP pues, optó por jugar las dos a la vez, hay que bregar con lo que hay. Y digamos, yo no, o sea, yo no sé, yo no siento, ¿verdad? Que la gente esté entendiendo eso que tú acabas de mencionar de, digamos, en el bigger scheme of things, lo que está sobre la mesa, y aquí yo no quiero hablar los topos para el gobernador, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un gobierno que en la transición, aunque sea del mismo partido, todo el mundo sale del gobierno. O sea, el C-suite, los jefes de agencia, los asesores, o sea, tú tienes que empezar un gobierno nuevo, independientemente empiezan de del cero y PNP. llegan a la agencia y no saben ni lo que está pasando y les toma 1 año y medio engranar, que es lo que ya, y a 2 años engranar, el tercer año arrancar a todo lo que da, ya eso empieza a correr como una máquina. Pero si tú lo quieres parar cuando está empezando a correr a 90 millas y empezar desde 30 desde nuevo, pues hermano, ese es el never ending cycle que ha ocurrido en Puerto Rico. Claro. Y no puede ser que haya un auto boicot a la continuidad gubernamental de un partido. Y yo escucho, y aquí aprovecho la coyuntura para criticar ferozmente a individuos como Orlando Parga, que no componen nada en Puerto Rico, que no aportan ni un granito de arena a mover la economía, a mover los temas gubernamentales, la reconstrucción, y se dedican a escribir basura en columnas en el Nuevo Día, a fomentar la división del partido. Ya lo hizo con la gobernación de Rosselló, padre, después lo hizo con la primaria de Pierluisi y Ricky Rosselló, y ahora lo quiere venir a hacer con Jennifer González también, a meterse a opinar. Me da vergüenza las opiniones de Orlando Parga. Me parece mentira que a estas alturas de su carrera política o de lo que era su carrera política se dedique a fomentar la división. Y le debería dar vergüenza ir a programas de televisión a hacer el ridículo en paneles de debate. El otro día hizo el ridículo con Gregorio Matías y Georgie Navarro, y da vergüenza de nuevo que jugando pelota dura se preste para crear un panel en donde traigan a ese individuo que no dice nada productivo para Puerto Rico, yo creo hace como 30 años, excepto seguir con la verborrea del discurso obsesivo y del odio que le tiene a Pedro Pierluisi por razones que yo desconozco. Pero odia a Pierluisi hace tiempo. Es como que yo no entiendo por qué, y está obsesionado. Si él me dijera cuál es el plan que tiene, cuál es el logro legislativo que él tuvo en su carrera, qué proyectos impulsó, por qué Puerto Rico es mejor en el día de hoy luego de Orlando Parga, yo entonces le hago caso. Pero como él no puede contestar ninguna de estas preguntas, Orlando Parga se debe recoger a buen vivir, de verdad. Como estaba recogido. Me gustaría que lo invites a tu podcast y tener un debate con él. Puedes invitar a Sobrino también. Debatimos con Parga, que le gustan los paneles de 3. De 3. Sí, porque ya Cucuza lo dejó solo. Sí. Ya Cucuza no va. En esa ni voy a hablar porque no voy a perder el tiempo hablando de verdad que Cucuza Hernández. Eso sí que da vergüenza. Sí. pero Orlando Parga estaba retirado. Eso es lo que yo no entiendo. Si Parga estaba retirado. El Nuevo Día, yo no sé cómo publica las columnas de él. Yo exhorto a los estadistas a que se pongan a escribir a ver si consiguen a alguien mejor. Pero, si tuviera más tiempo, lo hacía. ¿No será que no hay más nadie que escriba bien? Tú sabes que hay limitaciones. No hay más nadie. Hay mucha gente que compone y que está trabajando, ¿ves? Cuando tú te dedicas todo el día a levantarte a escuchar radio y a escribir columnas de cómo tú puedes dividir un partido que tú dices que tú eres fundador, pues tu vida es miserable. Ay, va a estar cerrada la elección. Soundbite, ¿verdad? Sí. Ese tú te fuiste a fuego con el pobre Parga, bendito. No, pero es que ya, chico, cada vez que uno prende la televisión dice todo lo que está diciendo es negativo. Entonces, una cosa que es visceral no hay ni un grado de objetividad. Entonces, ¿cómo tú puedes tomar serio
a alguien que lo que hace es todo es cizaña. No es un analista, no es, ¿sabes? Ya el otro día dijo formalmente que era portavoz de una campaña, pero otherwise no lo dice. Sí, pero él no, honestamente, yo no, ni tan siquiera ser buen portavoz, porque es que la campaña no, yo no sé cuáles son los talking points, yo no sé cuál es el Eso es mensaje. lo que te decía, cuando tú ves que hubiera algo más perfilado, pero cuando tu portavoz es Orlando Parga, pues la cosa está dura. Ay, ¿tú la ves cerrada? ¿Ves cerrada la elección entre los dos? Yo pienso que el gobernador cada día está más sólido y que el partido del PNP, los estadistas, cada día se siguen convenciendo que lo que le corresponde al gobierno y al país es la continuidad de un gobierno que tiene un montón de trabajo en sus manos y que lo está arrancando. No venir aquí a ponerse a improvisar, honestamente. No es el momento para eso, para cambiar. Y para venir a cortar cabezas a gente que si tú apoyaste a este, al otro, que saca a este de confianza, que este jefe de agencia, ¿sabes? No es lo que hace falta ahora mismo, honestamente. Sí, de sí. ninguno de los dos lados. Ni del Es que lado de para ninguno de los dos otro, lados, eso te iba a decir, o sea, tienen que haber no pueden sacar a nadie. O sea, no deben sacar a nadie. O sea, no deben entrar en esa pelea. Aquí debería, si hubiera algún elder del partido, pudiera ser una de estas situaciones donde se sientan en un summit de esto. Mira, aquí no sale nadie hasta que esto se cuadre. Y olvídense de esta primaria. No hace falta, porque es que realísticamente el PNP está sólido, lo dicen las encuestas, el gobernador sigue subiendo y cada día el elector del PNP está más convencido que lo que requiere el gobierno y el país es continuidad, no cambio. Mira, no te quito más tiempo, que sé que tienes que hacer las cosas que pasen allá. Sí, aquí ya está. Llevamos desde las 5:30 de la mañana despierto. Pero, por eso. Que sé por que... lo menos mañana me dejaron ir a jugar golf, así que... Pero te toca levantarte temprano primero y después irte a jugar golf. Claro. Seguro. Mira, Zagal. Tiene que ser. Coño, gracias por sacar un poco de tu tiempo. Que no pasa tanto tiempo. Después. Cuando tú quieras me avisas. Estamos aquí. Para repartir fuerte. Dale, y cuídate. Que descanse. Le digo a Herrero. Que vuelva de la vida burgués en Europa. Y de cochinillo y esas cosas. Están viendo videos de cochinillos y todas esas cosas ahí en España. Bueno. Así las cosas pasan. Para su factura. Seguro. Te veo. Te cuida. Amigos, hacemos una pausa. Cuídate. Y regresamos en breve. Se acerca la Navidad, pero el calor sigue. Regálate un aire acondicionado Mitsubishi Heavy Industries hoy. Alta eficiencia con gran capacidad de enfriamiento, operación silenciosa y la mejor tecnología japonesa para tu hogar o negocio. Los aires Mitsubishi Heavy Industries son recomendados por los expertos para mejorar su rendimiento en tus sistemas de energía solar. Tenemos financiamiento disponible. Cómpralo hoy a Aircon al 787-707-0556 o accede a www.airconpr.com. Oye, y los jabones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, son seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Ahora que se está acercando la Navidad, visítalos en jaboneradongato.com y al utilizar el código PPP obtienes un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en sus redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y como Jabonera Don Gato para mantenerte informado. Bueno, y deseas aumentar tu salario ahora que se está acercando el 2024 y sabes que un buen resumen te puede ayudar. Un buen resumen es una inversión y Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Para más información, los pueden llamar al 787-300-7777, 787-300-7777 o visite resumenprofesional.com. Y como todos sabemos, Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes y existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras.
La oficina del licenciado Ricardo Mangual González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055, 787-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llama al licenciado Ricardo Mangual al 787-753-0055 o visite la página de internet quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Al licenciado Mangual, Ricardo Mangual, 753-0055. Bueno, amigos, continuamos en esta edición de Puestos por Problemas. El próximo invitado es quizás la persona que nosotros hemos hablado de él en varias ocasiones, hemos hablado de lo que hace y es un website referencia a todas las personas que están metidas en la cosa electoral aquí en Puerto Rico. Estamos hablando de Manuel Álvarez, el del website Elecciones de Puerto Rico, Elections Puerto Rico. Y qué bueno que pudimos conectar, don Manuel. Gracias por estar aquí. Queríamos hacerlo, ¿verdad?, en una conexión, pero estamos aquí en una conexión por teléfono, que está bien, no funciona para lo que queremos hablar, porque vamos a hablar de números. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta semana sale la alianza. Conocemos detalles de la alianza, ¿no? Y un poco de lo que han comenzado a esbozar, particularmente en algunos puestos, cómo se van a dividir, la estrategia que han seleccionado, llama la atención algunas alternativas o su enfoque o la manera en que ellos van a trabajar con el tema de los legisladores por distrito, particularmente el Senado. Digamos, cuando uno mira los números por encima, ¿qué le llama la atención o qué le parece esta apuesta de la alianza, particularmente en algunos distritos, como es el caso de José Bernardo, que ahora pasa de ser representante por acumulación a una aspiración al Senado por el distrito de Bayamón? En ese caso particular es una movida arriesgada, porque el distrito de Bayamón ha sido históricamente un baluarte del Partido Nuevo Progresista, pero al mismo tiempo hemos visto en los últimos años cómo, al igual que en todo Puerto Rico, el PNP se ha ido debilitando también en Bayamón, aunque todavía mantenía a la altura de 2020 una ventaja considerable en ese distrito. Y yo viendo esos números por encima del 2020, me llamó mucho la atención la cantidad de votos que obtuvieron a nivel distrital los candidatos del PIB y de Victoria Ciudadana. Sí. Una cantidad importante. Bayamón no es, o sea, Bayamón, aunque es todavía posiblemente el distrito más fuerte del PNP, ya no es como antes. Porque al igual que en todo Puerto Rico, ha ido retrocediendo. Lo único pues que como es un distrito donde está más fuerte que a nivel isla, pues ahí todavía el PNP puede pensar que se defiende mejor. Pero el problema va a ser si esa alianza puede en efecto sumar los votos que obtuvieron individualmente el PIB y Victoria Ciudadana y en algunos casos añadir a esa cantidad. Y ahí eso es lo que está por ver. Claro, el efecto en este distrito de la figura de Alexandra Lúgaro o el voto, digamos, íntegro o mixto o que se dio bajo las insignias del PIB y de Victoria Ciudadana en Bayamón, ¿fue importante? Buena pregunta. Si buscamos en el voto para gobernador del distrito senatorial, del conjunto de los precintos del distrito senatorial de Bayamón, que en la vieja redistribución eran
del 7 al 14, o sea, Guaynabo 7, Cataño 8, los 3 precintos de Bayamón, Toa Alta y Toa Baja, que eran los 3 precintos de Bayamón, los 4 precintos de Bayamón, porque había entonces un precinto chiquito, que era el 9, que desapareció ahora en la redistribución, y entonces estaban los 2 precintos grandes del día del 11, estaba el 12, que es básicamente el campo de Bayamón, el que se ubica al sur, y entonces la totalidad de los municipios de Toa Alta y Toa Baja, que eran y siguen siendo los precintos 13 y 14. Entonces, si vamos aquí un momento y buscamos en el resultado de gobernador para esos precintos, vamos a ver, porque yo lo que recuerdo es que en este precinto Pierluisi tenía una ventaja considerable en la elección pasada, pero hay que ver ahora que Victoria Ciudadana y el PIB están corriendo juntos, cómo compara la suma en esos dos de esos dos partidos, y a ver, entonces, mire, en el voto para gobernador, fíjese, Pierluisi saca 34.10% en esos precintos del distrito de Bayamón. Pero Victoria Ciudadana y el PIB, si usted lo suma, sacan 32.82. Wow. O sea, están bien cerca del PNP, juntos. Suponiendo que puedan mantener ese nivel. O sea que parecería ser que, digamos, en el caso de Bayamón, hay una vía para ellos llegar a, por lo menos, tener una de las sillas en el Senado. Bueno, hay que ver, porque hay que recordar que la papeleta legislativa y la papeleta estatal no siempre van a la par, y a veces, y esto el PPD lo aprendió a la mala en Guaynabo, cuando se hizo, por ejemplo, cuando se dividió Guaynabo para que parte estuviera en el distrito senatorial de San Juan, cuando se hacía el análisis del voto para gobernador, la cosa parecía prometedora para el distrito representativo 5, que era el precinto 5 en aquel momento, estamos hablando del año 2002, y la parte sur de Guaynabo 6. Pero cuando se hacía el análisis para representantes por distrito, la cosa, lo que parecía que pintaba también no era tan favorable, y de hecho el PPD acabó perdiendo por escaso margen ese distrito, ese nuevo distrito en las elecciones de 2004. Claro, también ahí se dio el caso que Nelson Rosario y el Partido de Acción Civil intervinieron, y eso puede haberle costado votos al Partido Popular Democrático. Pero nada, vamos a ver ahora, porque lo que me interesa es ver el distrito, los senadores por distrito de Bayamón. De nuevo, que son los precintos del 7 al 14. Y aquí voy a usar una estadística que básicamente el voto promedio, pues como son 2 cargos, mire cuál es la situación. Usando el método de voto promedio, el PNP tiene 40.79% del voto para senadores por distrito en 2020. Victoria Ciudadana y el PIB juntos tienen 33.63. Fíjense que ya ahí es una diferencia más marcada de 7 puntos, pero ojo, Proyecto Dignidad no tuvo candidatos a senador por distrito en Bayamón, y ahora los va a tener, según tengo entendido. Que va a tener a César Vázquez. Exacto. Sí, y eso es importante, porque muchos electores de Proyecto Dignidad
al no tener un candidato para senador por distrito, pues optaron por votar mixto y se fueron con candidatos de otros partidos, aunque también hubo muchos que se quedaron, siguieron votando íntegros en la papeleta de esos precintos del distrito de Bayamón. Claro. Así que si lo vemos desde el punto de vista de las senadurías por distrito, la cosa no es tan prometedora como cuando nos vamos a la gobernación, pero entonces hay que considerar la ausencia del Proyecto Dignidad, que puede hacer una diferencia, porque Proyecto Dignidad, lo que yo he visto consistentemente es que, aunque habla de los dos partidos principales, habla mucho más del PNP que del PPD. Claro. Oiga, le escucho como un viento ahí que está un poquito... Es un abanico, lo voy a apagar. Ok. Lo voy a dejar lo voy a dejar de un lado para que Sí. no... Mire, ahora, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, no le escucho el abanico. Mire, me llama la atención lo que usted me menciona sobre la proporcionalidad del impacto de Proyecto de Dignidad. Que presumiría, y usted me corregirá, su impacto debe estar más fuera de la zona metropolitana que en las zonas urbanas como tal, en su comportamiento. Eso es lo que yo he visto consistentemente. Ok. Proyecto Dignidad no tiene una presencia particularmente fuerte, sobre todo en algunas partes de San Juan. En el caso, por ejemplo, en el caso de San Juan 1, que es el precinto que cubre la isleta de San Juan y Santurce, la parte más acomodada, que vendría a ser el grueso de la isleta de San Juan, el condado, Miramar y llegando por toda la costa atlántica hasta Punta Las Marías, ahí Proyecto Dignidad es un partido insignificante. En cambio, en la zona más pobre de Santurce, ahí Proyecto Dignidad se defiende mejor. Okay. Y lo mismo pasa en Guaynabo. Proyecto Dignidad, según recuerdo, queda mejor en Amelia, el sector Amelia, al norte de Guaynabo, que en las partes más prósperas de ese municipio. Y de hecho, según recuerdo, haciendo memoria, Proyecto Dignidad pisa mucho más fuerte en Guaynabo 6, que es la parte sur de Guaynabo, que es más rural, que en Guaynabo 7, que es más urbano, que es la parte centro y norte del municipio. Eso está interesante. Digamos, ahora, le planteo un reto al PNP, porque viendo los análisis, los cross que usted ha hecho en las últimas elecciones, pensaría yo que el PNP, o la data sugiere, que el PNP se comporta mejor en áreas menos acaudaladas, digamos, que en áreas más acaudaladas o más urbanas, como el Partido Popular Democrático, por ejemplo, como tal. Disculpe. Sí. Yo lo que he visto en estos últimos tiempos es que, y sobre todo en las elecciones de 2020, en particular en las elecciones de 2020, en las áreas más acaudaladas de los dos partidos principales, el que sufrió el golpe más fuerte por mucho fue el Partido Popular Democrático. Tanto así, por dar un ejemplo, que en Guaynabo 7, el precinto entero de Guaynabo 7, Charlie Delgado quedó tercero con todo y la suma del voto adelantado y ausente de las unidades especiales 74 y 77. Ni con eso pudo recuperar el segundo lugar. Wow. Juan Dalmau lo supera. Y ahora, con la redistribución, que se hicieron unos pequeños ajustes en la demarcación de Guaynabo 6 y 7, ahora en general la línea divisoria corre por la Puerto Rico 199, o sea, la avenida Las Cumbres. La ventaja de Dalmau sobre Charlie por el segundo lugar aumentó un poco más. Interesante. Eso está interesante. Ese caso de Guaynabo está interesante. Sí. Porque ahí recuerdo que hubo unidades en zonas bastante acaudaladas que favorecieron de manera importante a Juan Dalmau. Sí. Juan Dalmau gana en todo Puerto Rico 29 unidades.
Claro, está el factor de que hubo, que algunas personas me dicen, pero es que ese conteo no refleja el voto adelantado que se contó por separado en las unidades especiales. Pero las estimaciones que yo he podido hacer es que aún en el peor de los casos todavía habría 11 unidades en donde Juan Dalmau tendría mayoría, mínimo. Y dependiendo del método de estimación que usted use, pueden ser hasta 15. Wow. O sea que no podemos decir que él las ganó, no podemos decir que si se añade el voto adelantado, él las pierde todas. Todavía hay unidades que aún con la suma del voto adelantado, Juan Dalmau sigue al frente, y también hubo 8 unidades donde ganó Alexandra Lúgaro. Que si mal no recuerdo, se quedan como en 5 si se considera el voto adelantado. Interesante. Interesante. Es interesante porque eso significaría que o sea, hay números allá afuera. Hay votantes, hay electores allá afuera disponibles para esta composición, particularmente con Juan Dalmau a la cabeza de la alianza, ¿no? Salvo con algunas críticas que han dicho que si Alexandra Lúgaro no está, pues se debilita. Pero parecería sugerir que Juan Dalmau aún tiene fortaleza. O sea, en esas unidades, digamos, si replicamos el comportamiento del 2020, que eso, pues, así se siente, no lo vamos a saber, pero si es así, hay una ruta ahí, claro. ¿Esa ruta sería suficiente para, combinando las fuerzas, y le pregunto, ganar? Muy buena pregunta. Si sumamos a nivel isla los votos que sacan, por un lado, que sacó Alexandra Lúgaro, y los votos que saca Juan Dalmau, entre los dos suman a 27.5%, que todavía están un poco por debajo tanto del PNP como del PPD. Pero hay un dato interesante. Si solamente consideramos los colegios regulares, de las unidades regulares, es decir, donde se votó presencialmente el día del evento y donde se depositaron el 83% de los votos en la elección de 2020, en los colegios regulares la suma de PIP y MBC supera tanto al PNP como al PPD. Porque en esos colegios, entre los dos partidos, suman a casi 31% frente al 30.5% del PNP y el 30.1% del PPD. El problema entonces es en las unidades especiales, en particular las de voto adelantado, porque ahí sí que Juan Dalmau está bien atrás. O sea, aún sumando PIP y MBC, los dos partidos todavía están bien atrás. Todavía en esas unidades especiales todavía se ve el predominio bipartidista no muy diferente a como lo veíamos en 2012. Un poquito debilitado, pero no por mucho. Y digamos, estas unidades especiales y el voto adelantado, ¿cuánto significó en porcentaje en el total de votos que se escrutaron en el 2020? O sea, ¿cuán sustancial es ese impacto, por ejemplo? Si lo ha mirado. Más de una sexta parte de los votos se contabilizaron en las unidades especiales, prácticamente todos entre la unidad especial 64, que era el voto adelantado presencial en precinto, y la tristemente notoria unidad 77 de Java, que era el voto adelantado a domicilio por correo, voto ausente y voto confinado. Wow, estamos hablando de que casi 300,000 votos, 200,000 votos, más o menos. Más de 200,000 votos. Wow. Si nos atenemos, y estoy diciéndole el dato de memoria, a la estadística que acaba de publicar la Comisión Estatal de Elecciones y que yo elaboré, dicho sea de paso, se contabilizaron unos 210,896 electores que votaron y que habían solicitado voto adelantado. O sea, más de 200,000, más de 210,000. Y de un total de 1.3 millones. O sea que representan una fracción sustancial
del total de papeletas. Esto es muy diferente a elecciones pasadas, cuando el voto de las unidades especiales era en general como un 2%, y era rara la unidad donde esos votos llegaran al 5%. Ahora, en cambio, es raro ver unidades que, aunque las hay, donde donde el voto adelantado no constituyó más de un 5% del total de personas que participaron. Wow. Y recuerde, otro detalle importante. Sí. El voto adelantado y ausente es 85%, en un 85% de electores de 60 años o más. O sea, es un voto predominantemente y perdonándome el Spanglish, de senior citizen. Claro. Ahí el problema, ¿verdad?, importante es que al tener tanto voto adelantado, si los partidos minoritarios, llámese Alianza, llámese Proyecto de Dignidad, tienen un problema, o sea, no logran capturar ese voto, pues no hay manera de ganar, básicamente. Sí. Y ahí lo más que yo, lo más que yo le puedo decir es que el PIB hizo un cierto esfuerzo en ese voto adelantado en ciertos sectores donde gozaba de mayor implantación. Y en efecto, uno vio que en algunos precintos del área metropolitana, aún en el voto adelantado, el PIB pudo superar el 10%. Pero entonces uno busca los resultados del resto de la isla, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos, aparte de San Juan, es decir, Caguas, Mayagüez y Ponce. Y el voto adelantado lo que parece es un resultado sacado de las elecciones de 2012, con los dos partidos principales montados bastante por encima del 90%. Claro, sí que realmente es una fuerza tan sustancial en una elección donde, digamos, muy probablemente se anticipe que el candidato que gane se quede cerca o sea, menos de 40%, cerca en esa frontera del 30% del voto, de 30 y pico, 30% del voto, es una cantidad sustancial. Ese voto adelantado, o sea, le pone una presión demasiado para organizaciones más pequeñas, porque ese voto adelantado depende de las gestiones electorales, ¿no? Procesos electorales que tienen que ir a hacer como tal. Sí. No, y que entonces le pone a partidos pequeños que no tienen la infraestructura electoral de los partidos principales, los pone en desventaja. Sobre todo cuando uno piensa el voto a domicilio. Claro. Porque el voto adelantado presencial en precinto, ahí pues el elector como quiera tiene que ir a votar en persona, y es básicamente el mismo procedimiento que el voto presencial del día del evento, lo único que unos días antes y exclusivamente para esos electores. Así que ese es el reto grande que, a mi entender, van a enfrentar los partidos de la alianza: cómo movilizar ese voto adelantado, porque pueden encontrarse con que ganan el voto presencial de los colegios regulares, y cuando entra el voto adelantado, por ahí se les esfuma la ventaja, como le pasó a Manuel Natal en San Juan. Es un tema que realmente no sé si todavía la alianza lo está contemplando, ¿verdad? Los partidos de la alianza, incluyendo también Proyecto de Dignidad, que lo estén considerando en su playbook político electoral, ¿no? De cara a las operaciones electorales del próximo año, porque claramente, más allá de cualquier otra consideración del código o lo que sea, esto es importante. O sea, esto en una elección cerrada de 4 partidos o de 5 partidos, con porcentajes tan reducidos y con una cantidad sustancial de votos adelantados o de votos de unidades especiales,
es fuerte, es sumamente fuerte. Puede recuperarse Mire, ahí. para darle una idea, en todo Puerto Rico, en las unidades regulares, el PIB saca 14.93%, o sea, donde se vota presencialmente el día Mm. del evento para gobernador. Pero en las unidades especiales lo que saca es 6.78%, que dicho sea de paso, si uno viene a ver, no es un resultado del todo malo, es mejor de lo que ellos sacaban en todo Puerto Rico desde 1960. Exacto. Pero que es claramente inferior a lo que ellos a lo que ellos pudieron tener en las unidades regulares. Pero con Victoria Ciudadana fue aún peor. Victoria Ciudadana saca 16.03% en las unidades regulares, pero en las especiales solo saca 3.51%. Y Proyecto de Dignidad lo mismo, 7.59% en las unidades regulares, pero solo sacó 2.86% en las especiales. Y sí, ahí está incluido otras unidades especiales, por ejemplo la de voto añadido a mano, pero las aportaciones de esas otras unidades especiales son minúsculas. Ahí el grueso del voto de las unidades especiales vino de las unidades de voto adelantado y ausente, la 74 y la controvertida 77. Claro, y hay un asunto importante con eso que usted menciona, y con ese asunto que usted menciona, porque siempre están, ¿verdad? Se ha hablado desde que surge la noticia de la alianza, de que ¿verdad? Que combinen los porcentajes. Sí. Partiendo de ese número, estamos hablando de que estamos cerca de un 31% si ellos replican el escenario del 2020, pero En los colegios regulares. en los colegios regulares, pero cuando le añaden los colegios especiales, realmente se quedan muy por debajo del 30%. No, ahí se quedan en 27, si sumamos el 13.58 Ajá. de Juan Dalmau y el 13.95% de Alexandra Lúgaro, estamos hablando de 27.53%. Frente al 31.75% del PPD con Charlie Delgado y el 33.24% del PNP con Pedro Pierluisi. Sí, Así o sea, que ahí están en la pelea, la brecha. están en la pelea, Sí. pero la brecha claramente se abre por las unidades especiales. Sí, O sea, sí. hmm. Eso es así. El caso de, digamos, este escenario del impacto de Alexandra Lúgaro, ¿cuán cuantificable puede ser? Si se puede cuantificar. Digamos, si explorar o hipotetizar si Alexandra Lúgaro no figura en la papeleta, ¿cuánto le pudiese costar a la alianza? Fíjese, mucha gente decía que si Alexandra Lúgaro fundaba un partido, ella no iba a poder alcanzar los resultados que tuvo como candidata independiente en 2016 cuando saca 11%. Pero mira, con todo y estar como candidata de un partido, saca casi 14%, aún incluyendo las unidades especiales. Ella es claramente una figura que atrae muchos votos. Y yo no sé hasta qué punto, si ella no está, van a poder replicar un resultado comparable al de 2020. Yo no me atrevo a precisar, pero tengo mis dudas de que en un partido todavía tan joven como es Victoria Ciudadana, ellos puedan cosechar el mismo éxito sin lugar en la papeleta. Digo, pudiera ser, pero no estoy del todo seguro, te lo digo honestamente. Sí, o sea, es demasiado impactante porque lo que plantea, lo que usted nos está explicando es que cuando uno ve el resultado electoral de Alexandra Lúgaro, contrario a lo que había sido en el pasado con candidatos, digamos, independientes, movimientos nuevos, ella pudo replicar, siendo candidata independiente, más o menos casi el mismo resultado
de su candidatura independiente, pero con un partido. O sea, que ella se pudiese argumentar que realmente la fuerza de Alexandra Lugaro es 250,000 votos, más o menos, aproximadamente. No, No. fíjese, ella pudo sacar más de 175,000 votos en 2016 y en 2020 se quedó al ras de los 180,000. Okay. Pero aquí entonces hay otra variable desconocida, que es la participación. Uh-huh. Y esto hemos visto que la participación viene en declive, incluso si se considera solamente a los electores regulares, porque hay gente, y he escuchado incluso a líderes políticos prominentes que me dicen, ay, pero yo creía que la baja en la participación era por la inclusión de los electores con una o dos elecciones sin votar, obligados pues por la decisión de la Corte Federal en el caso de Colón Marrero. Y yo le digo, no, eso no es correcto. Aún mirando solamente a los electores regulares, y por electores regulares, entiéndase, los que están en la lista porque votaron en la elección precedente, o los nuevos inscritos, o los que se reactivan por cuenta propia, más unos pocos casos de inclusiones administrativas. Aún entre ese electorado regular, hemos visto como la participación ha caído de 78% en 2012 Uh-huh. a 70% en 2016 y a 68% en 2020. Y ahí, de nuevo, nada que ver con los que están en las listas porque los reactivó o la Corte Federal o en todo caso porque permanecen activos al amparo de dicha decisión. Uh-huh. Eso es un grupo aparte. Y aún así, vemos que entre ese grupo la participación sigue bajando. De hecho, voy más lejos. Entre los electores A1, que son los electores que están en la lista porque votaron o fueron marcados como votantes en la elección anterior, en 2012 todavía veíamos que votaba el 83% de los A1. Pero ya en 2016 baja a 73% y en 2020 a menos de 70%. O sea, ha habido una merma considerable y de nuevo, ese es un grupo que no tiene nada que ver en general con la inclusión de electores con una o dos elecciones sin votar en las listas por orden de la Corte Federal. Claro. Vi que usted en estos días hizo como un sondeo a través de las redes sociales. Sí. ¿Qué ha podido recopilar en esos datos preliminares de ese sondeo que usted realizó? Buena pregunta. Dentro de las limitaciones inherentes a un sondeo donde los participantes se escogen a sí mismos, que yo me di cuenta de inmediato que terminé con un grupo de participantes que estaba demasiado concentrado en el área metropolitana de San Juan, que tenía demasiados varones y que tenía comparativamente pocos electores de tercera edad a partir de los 70 años y sobre todo a partir de los 80. Yo lo que encontré en términos de las preferencias partidistas es que el Partido Nuevo Progresista todavía está a la cabeza con 28% de personas que se identifican como nuevo progresistas, pero entonces la gran sorpresa fue ver al Partido Popular en cuarto lugar con solamente 10%. Eso para mí fue, y no es que yo esperase con todas las cosas que le han pasado al Partido Popular en estos últimos tiempos, pues que quedara primero, pero esperaba que tuviera un resultado mucho mejor y no que quedara en cuarto lugar que en cambio Victoria Ciudadana quedara en segundo lugar con un 22% y el Partido Independentista Puertorriqueño en tercer lugar con un 19%, superando ampliamente al PPD. También encontré pues que en el grupo que participó, Proyecto Dignidad, estaba más débil, aparecía con solamente un poco menos de 4%, pero ahí volvemos al problema de una muestra que está demasiado cargada en favor del área metropolitana, que es una zona relativamente débil para Proyecto Dignidad. Cuando fui e hice el análisis, sacando el área metro de San Juan, Caguas, Ponce y Mayagüez,
En el resto de la isla, en los pueblos pequeños y en los campos, veo a Proyecto Dignidad con 7% de identificación partidista, Wow. 6.9%, que es una cifra nada desdeñable. Ujú. Y se parece mucho a los números de las encuestas de Noticiero y del Nuevo Día. Sí, no hay gran diferencia. A menudo las diferencias son por por las disparidades, las divergencias entre la composición de los participantes en el sondeo que yo efectué y la composición del electorado, según el proceso de depuración de listas que hizo que llevó a cabo la Comisión Estatal de Elecciones en 2021. Pero lo que me llama la atención sobre todo es la extrema debilidad del PPD. Hay personas que me han dicho que eso se debe al hecho de que el PPD no tiene una fuerte presencia en las redes y particularmente en Twitter, que fue de donde procedieron la mayor parte de los participantes. Porque aunque yo tuve amigos que le dieron publicidad a la disponibilidad del sondeo en Facebook, yo lo que vi es que lo que pude ver es que en la inmensa mayoría parece haber venido de Twitter o X, como se le llame ahora. Y eso me parece que es un argumento que tiene méritos, pero me parece una explicación incompleta. Claro, porque obviamente más allá de que tenga presencia no institucional el partido, la realidad es que si las personas, sean 1 o 5 o 6 o 7 que participen de un sondeo como este, y hay poco entusiasmo alrededor de esas personas, uno pudiese pensar que ese poco entusiasmo se puede traducir a poco entusiasmo también en la calle, como tal. Bueno, y ya lo vimos en la elección interna del partido en mayo. Y lo vimos inclusive porque se alega, y de nuevo, se ha querido decir, y a mi entender es también una explicación incompleta, es que había pocos centros de votación. Y yo no voy a negar, ciertamente, la disponibilidad de pocos centros de votación en nada ayudó a la participación. Pero el hecho es que si nos vamos a casos como un precinto nuevo, que es Corozal 112, que son 3 unidades en la parte sur de ese municipio, ahí el 83% de los electores populares de la primaria de 2020 tenían el mismo centro de votación. 328 de 398 en ese precinto no podían decir, me quitaron el centro de votación. Tenían el mismo centro de siempre y solo fueron a votar 112. ¿Cuál es la excusa ahí? Claro. Que realmente está complicado para el PPD. Sí. Yo veo, a mí lo que me preocupa, mira, yo mismo yo he dejado claro que yo soy popular, y yo diría que al dejarlo claro cuando presenté los resultados del sondeo, eso aplacó bastantes críticas que quizás hubieran podido venir, porque en la parte de preferencias de estatus, pues el sondeo plantea una carrera bien ajustada entre la estadidad y la independencia, cosa que pues a mucha gente, sobre todo del bando estadista, le resulta inaceptable. Bueno, en parte, pues porque también hay muchos, sobre todo los más fanáticos, que todavía se aferran a la idea de que el apoyo a la independencia anda todavía por 3% y se niegan a salir de esa mentalidad. Pero puedo decirle que a algunos que han criticado, tan pronto yo les dije, lean el sondeo, lean todo lo que se explicó en el sondeo, los issues que hay con la muestra, por así llamarlo, o sea, con el grupo de participantes, y cuando ven que yo soy del PPD, pues se dan cuenta que es absurdo pensar, como algunos decían, de que yo estaba cargando los topos en favor del PIB. Porque la verdad se dice es que si yo me fuera a poner en esa tesitura y de paso echar por la borda mi prestigio profesional, claro, por quien lo haría sería por el PPD y por el Estado Libre Asociado, no por la independencia y el PIB. Correcto. O sea, no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Pero yo le digo, me preocupa. Mire cómo yo lo veo. Si yo puedo hablar a título personal, yo fui a votar a la elección especial en mayo, porque ya tenía un compromiso
con uno de los candidatos. Le había prometido mi voto y cumplí con el compromiso. Y a mí si me llama un encuestador, yo le digo, yo soy popular y yo no tengo una visión más conflictiva con el Estado Libre Asociado porque por insumos que he tenido en los años que viví en Estados Unidos, pues ya me daba cuenta de los problemas que eventualmente se manifestaron en el caso de Sánchez Valle en 2016 y después la imposición de promesas. Uh-huh. Pero aún así yo todavía estoy con el PPD y si a un encuestador yo le diría, yo estoy con el PPD, pero yo no me voy a, si se presenta un sondeo, yo generalmente no participo en esos sondeos, participé en este porque era el mío propio y porque mi voto no iba a cambiar las cosas sustancialmente. Claro. Pero yo le digo, yo creo que como yo, hay muchos populares que seguimos en el partido, pero es más por inercia que por entusiasmo. Yo no puedo decir que ahora mismo yo me siento entusiasmado con las cosas que yo estoy viendo, sobre todo los problemas que está teniendo el PPD en varios municipios, como Ponce, mi propia ciudad de Mayagüez, y Arecibo, y ahora se dice que Aguadilla también está en la mirilla. Y esas cosas desaniman al electorado popular. Y yo creo que por eso es que en parte vimos tan poca un resultado tan flojo para el Partido Popular Democrático en ese sondeo. Pero lo que usted dice es cierto. La pregunta es, ¿y qué pasa? Porque hay que preguntarse, ¿y qué pasa si a medida que se acerque la elección se ve que la competencia va a ser entre Juan Dalmao y la Alianza País por un lado y el PNP por el otro? Uh-huh. Se puede dar una situación de desbandada en el PPD, de que muchos electores digan, aquí hay que decidir entre el PNP y la Alianza País, el PPD no tiene nada que buscar. Y entonces uno se pregunta, si el PPD puede terminar, tal vez no digamos con un 10%, pero con un 15 a 20% o un 20%, una cifra, digamos, por dar un ejemplo histórico, el 23% que sacó la unificación tripartita, que era básicamente el viejo Partido Liberal más disidencias de la coalición en 1940, cuando precisamente el propio Partido Popular, en su debut, lo desplaza por completo y se convierte en el principal contrincante de la coalición, que era, si venimos a ver, los predecesores del Partido Nuevo Progresista. Wow. Eso sería un escenario demoledor para el PPD, institucionalmente. Y yo entiendo, yo vengo advirtiendo desde hace años, hay una posibilidad real, no es una certeza, dejémoslo claro, pero hay una posibilidad real de que el Partido Popular pueda quedar tercero en esta elección. Y le digo, he escuchado incluso de populares que me dicen tercero, cuarto. Que eso yo lo veo más difícil porque pues tendría que haber un fuerte empuje de Proyecto Dignidad para poder pasarse en el PPD. Pero déjeme decirle, y esto yo no lo he publicado en ningún sitio, le estoy dando la primicia. Uh-huh. Entre las personas que participaron en mi sondeo procedentes de los pueblos del distrito de Arecibo, del distrito senatorial de Arecibo, el PPD quedó quinto. Hasta Proyecto Dignidad se le pasó. Wow. En ese distrito, las preferencias partidistas por Proyecto Dignidad alcanzaron un 13%. Y el PPD se quedó en 12%. Digo, y si tomamos como una premonición lo que pasó en San Juan cuando el PPD queda tercero desplazado por Manuel Natal y Victoria Ciudadana, y los efectos que ha tenido de desmovilizantes en San Juan, pues es un presagio de lo que puede pasar a nivel nacional si es que llegan tercero, en una elección. Cuando uno ve a un líder destacado como lo fue en su día Eduardo Baez Bucalib, preguntándose si vale la pena votar en una columna periodística, uno dice, ¿y cuántos más están pensando como él? Claro. Y yo le digo una cosa, yo soy el primero en reconocer que vistas
las divergencias entre la muestra, entre los participantes de mi sondeo y la estadística de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo reconozco que los números del sondeo, pero es muy posible que no se reflejen en la elección, pero le digo una cosa también. En 2020, a unos meses de las elecciones, yo planteé lo siguiente. En 2016 ya había habido unas 10 unidades, y entonces eran 1.501, donde PNP y PPD en 2016, no en 2020, en 2016 ya estaban juntos en 65%. Y yo me pregunté, ¿será esto un presagio de lo que viene? Y no eran unidades representativas del conjunto de Puerto Rico, son en general unidades de un sector socioeconómico, yo diría que medio alto o incluso medio alto. ¿Y qué pasa 4 años después? Que ese comportamiento excepcional se generaliza a toda la isla. Y yo veo los números del sondeo y me pregunto por momentos, y de nuevo, no estoy diciendo que esto se vaya a dar, pero me pregunto, ¿estoy viendo algo que se puede dar en noviembre del 2024? Y la respuesta a la que llego es posible. No lo doy por sentado. Y de hecho, yo vuelvo y repito, me sorprendería sobremanera ver a un PPD reducido a 10%, pero vuelvo y repito, si se da un escenario donde se ve que el PPD ni puede ganar y ni puede quedar segundo, el derrumbe, la desbandada puede ser espectacular, sobre todo en el voto para gobernador y máximo, considerando la cantidad de gente que ahora vota mixto y por candidatura, porque también, no perdamos de vista, el PPD tiene a mi entender un asset en la figura de Pablo José Hernández, pero es muy posible que a la hora de la verdad lo que Pablo José Hernández pueda cosechar a su favor sea para él nada más. Sí, que la figura sea tan importante que pase como un Natal, que de momento se llevó la atención hacia su candidatura como tal. Y Natal, déjeme decirle, absorbió prácticamente todo el voto de Juan Dalmau en las elecciones de 2020. Cuando uno tira la correlación por colegio regular entre el voto, la suma de votos de Dalmau y de Lúgaro para gobernador y el voto de Natal, es una cifra bien alta. Fue solamente unos pocos independentistas se quedaron con Adrián González, el candidato de ellos para alcalde de la capital. Pero la masa que votó por Juan Dalmau se fue con Manuel Natal y naturalmente prácticamente todo el voto de Lúgaro. Y uno lo ve unidad, colegio tras colegio tras colegio, el mismo patrón. Y uno, le digo, y sobre todo volviendo a la cuestión del auge del voto mixto por candidatura, uno hasta se pregunta si al final el derrumbe del candidato a gobernador del PPD va a ser mucho peor de lo que se piensa. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que ahora mismo que lo peor sería pues caer como la unificación tripartita en el 40-23%, pero sabrá Dios. Wow. Me ha volado la cabeza usted aquí hoy con estos what if, ¿verdad? Porque son escenarios hipotéticos, pero que lo que la data sugiere, lo que los datos sugieren, en esos números que usted mira con bastante detenimiento. Don Manuel, gracias por sacar un rato con nosotros para hablar un poco sobre esto y lo que usted está mirando de cara a la elección del 2024, que seguramente va a estar bien interesante desde el punto de vista electoral. Estamos ante un escenario bastante dinámico desde ese punto de vista. Así que agradecido. Me gustaría, en conclusión, decir, ya hemos visto 2 elecciones donde hemos tenido grandes sobresaltos. No me extrañaría
que en el 24 tuviéramos otro sobresalto en las urnas. Wow. Pero en fin, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Amigos, hasta aquí esta edición de Puestos por el Problema. Gracias por habernos acompañado. Nosotros regresamos el próximo martes para los amigos que están en el Patreon, el miércoles para el feed regular. Que la fuerza les acompañe, se me cuidan.